Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo en el Camino. ¿Cómo estás, Juego querido? ¿Cómo estás, Nove? Bueno, volviendo con los invitados después de varios meses sin tener a nadie, volvemos con un invitado de lujo, un gran invitado que la verdad que su contenido me encanta y aporta muchísimo valor en un montón de áreas que estamos nosotros hablando siempre, y es el señor Gonzalo Spinelli. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, muchas gracias por la invitación. Completamente. Yo algo que sentí a principio de año, porque hice una task list de invitados que querían que vengan y me quedaste vos. Tipo, me quedaste vos ahí al final. ¿El año pasado? Claro, viste que te había mostrado a principio de año, mira, quiero invitar a estas personas, y cuando charlamos, la idea era hacerlo por Zoom, pero viste que por Zoom no es lo mismo. Sí, No. Entonces dije, estaría buenísimo que vengas, y hace poquito pusiste por el grupo que ibas a estar por Buenos Aires, porque mañana nos vamos a juntar, bueno, como un asado entre emprendedores, todo, y dije, uy, buenísimo, qué bueno, nos vamos a juntar. Le voy a ver a Gonza. Y después me acordé y dije, pará, te tengo que escribir para que venga. Entonces nada, charlábamos por ahí, bueno, recontra buena onda, y estamos acá. Viniste, bueno, con tu hermana, con Facu Bardanca también, que bueno, capaz en algún momento se pueden acercar a charlar un poco también. Así que bueno, Gonza, la verdad, gracias por venir, y nos encantaría que para aquella persona que no te conozca, que bueno, dudo porque la verdad es recontra reconocido en el mundo del desarrollo personal y demás, una breve presentación tuya, bueno, quién sos, qué estuviste haciendo y demás, a todas las personas. Sí, bueno, mi nombre es Gonza, actualmente estoy estudiando medicina y también tipo emprendiendo un poco, creando contenido dirigido más a jóvenes o estudiantes y ayudar a mejorar su vida, pero sobre todo más el ámbito del aprendizaje y del desarrollo personal. Acerca un poquito el micrófonito, ¿eh? Dale, Ahí va. Genial. Ok. Así un poco eso. Bien. ¿Creás contenido hace más o menos cuánto tiempo? ¿Cómo fue tus inicios? Yo me acuerdo de algún video tuyo, no sé si en pandemia. Yo hace mucho te veo, hace Sí. mucho que veo a Gonza, de 2021 mínimo, ¿o no? Sí, como, no sé el año, pero creo que 2019, abril de Sí, 2019. yo estoy seguro que en pandemia un video tuyo me 2019. apareció. No, Estoy seguro. Sí. ¡Qué locura! Hace ¿Y un cómo, montón. y cómo empezaste en 2019? ¿Cómo fueron tus inicios creando contenido en ese sentido? Sí, en realidad fue en 2019, que yo tenía 17 años, pero en realidad fue una decisión procrastinada, porque a mí me hubiese encantado arrancar un canal de YouTube a los 12 años, o por ahí ya, o antes incluso. ¿Y hablando de qué en ese momento? De cualquier cosa. Yo cada vez que viajaba, grababa vlogs, decía, hola, son las 5 de la tarde. Es que somos todos. Tengo ese video. Con Juaco decimos que creo que todos los chicos hemos tenido un canal de YouTube. El mío, bueno, Yo no. también. ¿Vos no tuviste? Yo no, por cagón. Por cagón, ¿no? Claro, Bueno, de yo también. cagón. Yo también. Yo lo había No arranqué. tenido. Con 13 años tenía un canal de YouTube con 1200 suscriptores. Un éxito, además en esa época. Claro, subía videos de Clash Royale, Clash of No, Clans. de Clash of Clans, Game Clash War of Cock, Clans. él es Game War Cock. Game War Cock, por Clash of Clans. Pero bueno, o sea, creás contenido hace, bueno, digamos, 5 o 4 años aproximadamente. Sí, Tu edad ahora es 22. 22 años. 22. Fua, mirá, o sea, creás un montón. Sí, estudiando medicina. Sí. Bien, ¿en qué estás estudiando? ¿Qué querés? O sea, aparte de medicina, obviamente, ¿tenés ganas de aprender una especialización o solamente clínico, por ejemplo? Sí, probablemente sí, aunque mi objetivo como al estudiar medicina no es ser médico ni nada de eso. Es bastante diferente en mi caso en cuanto a medicina. en realidad. ¿Qué tenés ganas de aprender con la medicina? Con la medicina yo vengo aprendiendo hace un tiempo ya tipo aspectos tipo bioneuromoción o cosas más no tan tradicionales. Ah, mirá. Una visión medio más holística, entre comillas. Y es la que más me gusta de la medicina, creo que la que le falta al sistema de salud, y un poco la estudio porque es creo que lo que le falta al sistema de salud actual, implementarlo en... Bien, me gustaría saber más porque realmente sé poco y nada. O sea, lo toqué muy de oído. ¿Querés contarnos un poco más sobre eso que estás estudiando? ¿Cómo puede impactar? Bueno, digamos, es lo que te estás apasionando y lo que vos querés estudiar más a largo plazo, ¿no? Exacto, sí. En realidad es una visión de la medicina más como... hoy el sistema de salud trata mucho a la enfermedad y una visión muy farmacéutica, tipo, la enfermedad es igual a tal medicamento. Claro. Y no se va directamente a la causa, cuando de repente la causa puede ser algo más emocional o otras cosas, incluso yo tuve experiencias con eso, y son cosas que lo estudia la biodecodificación, la bioneuromoción. Hay varios autores, por ejemplo Joe Dispenza, Deepak Chopra, Bruce Lipton, que hablan de un montón de estas cosas, pero no sé, para mí hay un interés por detrás del sistema de salud en las farmacéuticas, etcétera, que les conviene. Y los claro, medicamentos, ¿no? es un Entonces, mercado donde se mueve mucha plata, ¿no? Exacto. El tema de la medicina. Claro, o sea, la medicina quizás a veces no tiene que ser tan técnica de esto y es este medicamento, sino algo también de que puede haber algo subyacente, ya sea emocional o espiritual, que esté causando la enfermedad, ¿o no? Viene Exacto. por ese lado. Claro, o sea, para mí el sistema de salud se centra únicamente en los efectos y no en la causa. Bien. Y se podría tratar en las dos. Para mí el sistema de salud igual hace un buen trabajo, obviamente todos lo sabemos, pero únicamente se centran en
el 50% y no va lo más importante, que es la causa, que de repente es otra razón. Claro, ¿cómo fue el inicio? Un cachito más para acá. Buenísimo. ¿Cómo fue el inicio que dijiste, ok, me gusta la medicina, me gusta crear contenido, quiero empezar a juntar estas dos cosas, métodos de estudio? ¿Cómo fueron esos inicios? También, ¿cómo fue el primer video que dijiste, ok, creo que es por acá? Porque uno cuando empieza a crear contenido, que lo charlamos con Juaco, no sabe muy bien a dónde dirigirlo. Con Juaco hemos hecho videos de noticias, videos de algo y decimos, me parece que no es por acá. ¿Cómo fuiste dirigiéndote un poco todo eso? Sí, mis primeros videos eran videos de desarrollo personal. Directamente desarrollo personal. ¿2019? 2019. Wow. Sí. Estuve muchísimos años creando contenido, sobre todo en YouTube, y después recortaba las partes, las ponía en Instagram, no sé qué. Pero bueno, tuve muchos emprendimientos, incluso yo en su momento dejé el sexto de liceo. Acá también se dice sexto de liceo. El año previo a la universidad. Claro, sí. Porque yo no tenía pensado hacer universidad. Y dije, si no voy a hacer universidad... O sea, el sexto de liceo es como lo que se dice, por ejemplo, en México, la preparatoria. Es como... Claro, tipo, o segundo bachiller. O sea, es el año previo a entrar a la universidad. Ok. Tipo, pero es opcional. No es opcional. ¿No es opcional? O sea, no sé qué significa opcional. Vos no podés no hacerlo, pero el 99% de la gente lo termina. No, por eso, o sea, podés no hacerlo, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace, obviamente. ¿Y cómo fue eso de decir, no lo hago? O sea, la reacción de, por ejemplo, tu entorno, ¿qué te dijo? Yo en realidad venía hace mucho tiempo emprendiendo, aprendiendo y todo. Y literalmente todas las vacaciones del liceo era como mucho mejor. Yo estaba en estado de flow emprendiendo. En ese momento estaba con una agencia de marketing digital y con varios emprendimientos antes. Y me di cuenta de que en ese momento no me iba a servir una universidad. Bien. Wow. Qué decisión, ¿eh? ¿Y tus padres? Sí, qué decisión. ¿Cómo lo pensaron? Bueno, yo en realidad tengo bastante suerte con mi familia porque siempre me apoyan en la decisión que tome y también, medio que se los planteé bien, era como una prueba. Bueno, pruebo, si el año que viene veo que no, vuelvo, que de hecho fue lo que pasó porque después quería estudiar medicina, ¿no? Claro, qué loco, porque... Pero te sirvió para encontrar esa pasión también. Sí, fueron todo creo que lo que te sucede para vos. Entonces, si vos ves en lo que te sucede que es una oportunidad y siempre la vida sucede para vos, le vas a sacar partido a lo que te pasa. Genial. Yo tengo, bueno, siguiendo un poco con la línea de tiempo, tema pandemia. ¿Cómo impactó en vos la pandemia? Digamos, ya estabas hablando de desarrollo personal, emprendimiento, surgió también el tema de estudiar medicina. ¿Cómo impactó la pandemia en vos? No en tanto lo de los que nos impactó a todos, que obviamente nos impactó a cada uno diferente, pero a todos también un poco por igual, sino por el tema más de cómo pensar, descubriste algo, por ejemplo, no, y yo siempre decimos que teníamos 15 en la pandemia, de que no emprendimos nada, pero fue un año donde descubrimos un poquito de ojo ya lo que era el desarrollo personal o el emprendimiento. ¿Vos qué te pasó en la pandemia? Si te soy sincero, muy entre comillas, nada. Corta. O sea, en realidad la pandemia, claro, en Uruguay también llegó bastante tarde y bueno, entonces fue muy cortita la pandemia, también. Claro, fue muy cortita y bueno, en realidad mis hábitos no cambiaron porque también yo estaba haciendo, ahí justo terminando sexto de liceo online, entonces era como que no hubo mucho cambio en mi vida, aunque sí lo hubo obviamente porque es una situación compleja, pero no es que descubrí algo, fue un momento así que descubrí algo importante, ¿no? Claro, ¿y cómo era el emprender? Porque vos dijiste que tenías una agencia de marketing también, al mismo tiempo que lo relacionaba, bueno, un poco con estudiar y demás. ¿Cómo fue ese primer emprendimiento? ¿Qué capaz te llevaste? ¿Qué emprendimiento en específico era? Como para que cuentes esa experiencia y también qué te llevaste más que nada. Sí, el primer emprendimiento fue una idea muy loca. A ver. La hice con un amigo, estábamos en cuarto de liceo y era la idea de hacer celulares personalizables. A ver, o sea, ¿celulares o fundas de celulares personalizables? No, celulares literal, por eso te digo que es muy loca. Competían con Apple en el primer... Eso estaba pensando. ¿Qué tenían de personalizable, por ejemplo? Claro, la idea un poco, nosotros ahí en cuarto yo estaba estudiando informática, después me cambié a quinto biológico. O sea, estudiaste de todo, o sea, informática, fuiste con marketing, ahora estás con medicina, qué loco. Sí, y más cosas todavía. Pero teníamos la idea de hacer celulares personalizables con la idea de repente hay gente que quiere invertir en un iPhone. Claro. Pero es muy caro un iPhone. Y lo que le va a sacar provecho al iPhone es a la cámara, el procesador y, no sé, y el sistema operativo que le gusta. Pero todo lo demás no le importa demasiado. O por ejemplo, una persona más mayor que de repente la cámara le da igual. ¿Para qué gastar en la cámara? O claro, para qué gastar en lo que vamos a usar.
Claro, entonces el objetivo era que vos lo puedas personalizar, entonces te va a salir lo más barato, pero con la mejor tecnología para tus objetivos. O sea, sería como, por ejemplo, yo me armo en una página web, a ver, quiero esta cámara, pero quiero como viste cuando ponen los autos, que te ponen, quiero este tapizado, quiero el color de esto, una cosa así. Claro, que me Es imagino innovador. que eso sería muy complejo para el usuario elegir cada cosa, porque incluso yo medio que no sé lo que es exactamente el procesador, ponele. Claro. O lo que es exactamente tal aparato. Mi amigo era el más experto en eso, pero de repente sí le preguntás al usuario cuáles son sus objetivos con el celular, qué va a usar, y en base Claro. a eso los Claro, componentes puedes armar algo. se Muy bueno. Ok, y después la agencia que nos comentaste, eso fue un poco después, digamos. Claro, que un poquito antes, yo ahí con ese emprendimiento que lo publicamos en una plataforma, estuvimos muchísimo tiempo trabajando en eso, incluso llegamos a hacer un prototipo muy... era tipo Bizarro. un ladrillo, No. pero bueno, era prototipo para ver si funcionaba y cómo lo hacíamos. Y ahí dije, wow, a mí me encanta el emprendimiento. Y mi objetivo ahora es emprender, pero para ganar experiencia. No es algo que me apasione muchísimo hacer celulares personalizables, entonces creo que estoy perdiendo el tiempo. Ahí fue cuando compré uno de mis primeros cursos de emprendimiento y me di cuenta que estaba haciendo todo mal. ¿Se puede saber cuál es el curso? ¿Se le puede tirar el chivo? Uno de Uge Share, que se llama Silex, y hace mira. poco lo qué actualizó, grande, muy Uge. bueno. Sí. Y ahí descubrí el método Lean Startup, de probar la idea en el mercado, bueno, un montón de cosas. Y dije, si mi objetivo es ganar experiencia con el emprendimiento, no tiene sentido que arranque con algo tan complejo. Claro. Y ahí también me estaba gustando mucho el marketing digital y vi la oportunidad de emprender una agencia de marketing digital. Porque al final no necesitas inversión inicial, es algo que los negocios necesitan, que me gusta mucho el marketing digital, entonces vi todo beneficios y empecé a dar ese servicio a algunos negocios. Genial. ¿Y cuánto duró la agencia de marketing? ¿O sigue, por ejemplo? No sigue, pero Ok. duró bastante. Incluso se iteró a una agencia de lanzamientos a gente que tenía marca personal, ponele. Ah, muy bien. O sea, Grosso. después de ese proyecto arrancaste la agencia y le Claro, en seguiste. ese momento trabajé con muchos clientes, pero el epicentro de mi agencia era Sí. un cliente solo, que era un gimnasio que tenía varias cadenas, presencial, pero también tenía cursos presenciales, y nos fue bastante bien, entonces ya tenía como un caso de éxito. Y después lo que hicimos con ese gimnasio en plena pandemia es que ellos tenían un canal de YouTube con 60.000 suscriptores, o sea, tenían oro. Y no solo con 60.000 suscriptores, sino que la marca personal que hacía las clases de Body Combat y esas típicas clases de ejercicio De así, gimnasio. ¿sí? Tenía muchos fans. Entonces hicimos un gimnasio online. Y de casualidad justo lo lanzamos en pandemia. Un poco relacionado con tu pregunta de antes, ¿no? Esto es una cosa que pasó en pandemia. Y ese gimnasio explotó. Gimnasio online, la gente se quedó muy contenta porque amaba las clases de esta persona y al final era un negocio, una membresía, ¿no? Que a día de hoy no sigue porque yo me tuve que desvincular del proyecto por objetivos propios, pero fue una gran experiencia y la verdad que cómo nos asociamos con ese gimnasio fue como una de las mejores experiencias que tuve al inicio a nivel de emprendimiento. Wow. Innovaste un poco igual, podemos decir, o sea, porque me imagino que todas las personas diciendo no, que estoy acá en pandemia, no puedo hacer absolutamente nada, y vos de repente le lanzaste a una persona que le impulsaste a través del marketing a que se presente a muchísima más gente en un momento que nadie podía hacer ejercicio. Entonces, la verdad, con eso la rompiste. Sí, estuvo bueno. E igualmente, obviamente, ahí, por ejemplo, yo sigo mucho a Sergio Peinado, que Ah, no mirá, sé si lo sí. conocen, y ahí él tenía ya un gimnasio online. Entonces no es que saque la idea de ahí, porque también es públicos diferentes, esto eran más clases de aerolocal, body combat, lo que les decía, pero me modulé mucho cómo lo tenían a nivel de estrategia de ventas, los precios que manejaban, incluso me llegué a comprar un mes a ver cómo lo tenían por dentro, No, eso está buenísimo. y aprender un poco cómo lo tienen los mejores, ¿no? Eso es muy importante, verle a los mejores cómo lo hacen para después decir, bueno, yo no tengo que ser menos que esto, porque si los mejores lo hacen así, por algo, y si lo puedo hacer mejor, incluso, viste que a veces hasta mismo los mejores, decís, che, esto no puede ser que Bueno, no lo tenga. hoy hablábamos en el SUTE viniendo para acá con Joaco que muchísimos de los proyectos que hoy se ven acá en Latinoamérica, agencias de marketing, appointment center, bueno, todas estas agencias que seguro te suenan un montón, están en Estados Unidos, en todos los países de Europa, ya hace 2 años capaz, 1 año y medio. Y capaz se toma la idea de afuera, se trae acá y muchísimos pibes, muchísima gente se empieza a incorporar y el mercado obviamente por eso se inflan los Sí. precios, por eso se empieza a meter todo el mundo y bueno, es un poco algo similar a lo que venías comentando, pero que ayuda un montón, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, Siempre hay que ver, ¿no? Como las tendencias de Europa y Estados Unidos, porque acá en Latinoamérica, nos guste o no, llega con un poquito de delay. sí.
pero también puede ser una ventaja porque si vos ya lees lo que está pasando en España, está pasando en Francia, está pasando en Estados Unidos, si vos agarras esa onda y la traes como primero, viste que el que pega primero pega 2 veces, ¿o no? Sí, sí. Sí, incluso traer, o sea, que estamos un poquito atrasados, no estamos demasiado atrasados. De hecho, una de mis principales prioridades en este momento de mi vida es aprender inglés, pero definitivamente, porque una de mis principales desventajas en este momento es que mucho contenido en inglés, cursos, eventos, a veces no los puedo terminé de entender, me pasa lo máximo mismo. Porque pasa lo mismo. Sí, sí. Yo era el típico cuando era chico que decía, cuando seamos grandes nos van a meter un chip acá de cosas y no voy a necesitar nada. Así que no presta atención a la clase, me da todo igual. Además, odio el inglés, que yo creo que es porque nunca entendía nada, porque no prestaba atención. Claro, no te gustaba capaz el método. Claro, Pero sí, exacto. Yo quería vincular ahí un poco la pregunta, la más clásica, el tema del sistema educativo. ¿Cómo lo ves? Bueno, siendo estudiante de medicina, también hablando de libros, desarrollo personal, método de estudio, que creo que también fue por donde te conocí. ¿Cómo lo ves? ¿Parte buena, parte mala? ¿Cómo es de tu perspectiva, digamos? Sí. Yo creo que el sistema educativo igual es muy diferente. Criticar el sistema educativo de antes, cuando tenés tipo de 2 años a 18, a la universidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Si vamos primero con lo de antes de 18, tipo el liceo o bachillerato, como le llamen, muchas desventajas, obviamente. Muchas cosas no tienen ¿Te animás a sentido. decirnos 3 desventajas de lo que es la escuela, el bachillerato? Sí. No sé si me salen ahora las 3 más importantes, pero lo que 3, tenga. Sí, 3 seguro son, primero, materias. Obviamente muchas materias que se podrían simplificar. No digo que aprender matemática o aprender historia esté mal, para mí está bien, pero no dedicarle de repente tanto a eso, incluso de cómo se aprende. Y reemplazarlo por otras materias más importantes como desarrollo personal, gestión de emociones, finanzas, etc. O sea que primero yo creo que cambiar esas materias. Después el sistema de evaluación yo creo que hace que nos desarrolla mucho miedo al fracaso, porque si vos perdés un examen es como la forma de evaluación. Entonces está mal fracasar. Y en la realidad fracasar es lo mejor que te puede pasar para seguir mejorando. Y por miedo al fracaso seguramente no tomamos muchas acciones por ese miedo. Si ves la historia de las personas más exitosas de la historia, siempre fracasaron 1000 veces. Fracasaron 1000 veces, ¿no? Entonces eso como segundo. Y después como tercero, bueno, más a nivel de metodologías de estudio, yo creo que la metodología de estudio, por lo menos como yo la tuve en el liceo y como sé que la tienen muchos liceos, es el profesor hablando y vos prestando atención. Y eso es un estudio pasivo, y obviamente hay ejercicios, hay exámenes, etcétera, pero no se fomentan las habilidades blandas, que son las que van a ser más importantes cada vez más con inteligencia artificial, etcétera, ¿no? De repente un trabajo en equipo, ¿cuántas veces trabajaste en equipo en el liceo? ¿O cuántas veces tuviste una exposición oral en la cual tuvieses que aprender sobre oratoria o otras habilidades blandas? Que un poco, relacionándolo más con la universidad, esas serían las 3. La universidad, por ejemplo, ahora la universidad que voy, es bastante nueva en Uruguay. La modularon de otros países que tienen sistemas educativos bastante buenos, y estoy sorprendido con cómo lo tienen hecho. Trabajamos muchísimas habilidades más blandas, no es nada de memorizar y múltiple opción, es respuesta abierta, es otra cosa. Yo me quedé, parecía que estaba en otro planeta. O sea, qué loco, che. Y yo tengo esta duda porque la verdad creo que te puede ir bien. ¿Vos te gustaría en algún futuro, digamos, cercano, pero tampoco que sea demasiado lejano, de comprometerte a trabajar quizás para que, por lo menos en Uruguay, cambie un poco esta situación del sistema educativo? Es decir, me gustaría, si a mí me llaman, por ejemplo, al Ministerio de Educación, dar mis propuestas, trabajar en ese sentido, ¿o te gusta más mirarlo afuera y no te gustaría meterte tanto ahí? Tu pregunta, ¿no? Sí, bueno, en realidad sí es verdad que es algo que me gustaría mejorar el sistema o poder aportar en lo que sea, pero no considero que sea la persona adecuada para hacerlo. Bien. Yo, por ejemplo, si me dicen ser el Ministerio Ese es el Ministro de Educación. Ministro de Educación, no tengo ni idea cómo se hace, qué hace esa persona. O sea, que yo no sería la persona adecuada sin duda, pero sí, de repente sí aportar con la creación de contenido, claro. O con yo, por ejemplo, el contenido que aporto o los cursos que hago, son muchas cosas que yo aprendí por fuera del sistema educativo que considero que son muy importantes y no nos enseñan en el sistema educativo. Entonces, por ese lado un poco, se podría decir que estoy aportando a personas
conocimiento que no sea en el sistema de salud, en el sistema De- educativo, claro. pero que en mi opinión es muy importante. Bien, bien, Tremendo. me gustó. Sí, quería vincular un poco, bueno, estuvimos hablando un montón del sistema educativo también. Vos dijiste que habías estudiado varias carreras. Escuché por ahí medicina, informática o tecnología. Sí, igual informática no fue una carrera. Fue, no. claro, la única carrera en realidad fue medicina. Ah, bueno, Pero medicina. estudié muchas cosas, por ejemplo, en el liceo nos daban la posibilidad de ya elegir antes qué podías hacer. Elegí Ah, informática, después la típica que te puedes cambiar, bueno, no sé si acá es igual, pero a humanístico, a científico, Claro, a artístico, a sí, biológico. sí, sí. Por ejemplo, Ahí elegí a biológico. Claro, por ejemplo, yo estudié contabilidad y economía y Ahí va. no Yo ve estudié humanidades. humanidades. Bueno, Claro, y yo me ahí- fui a biológico, por descarte. en Qué realidad, bueno, digo. claro, porque nosotros en realidad tenemos Dos. dos No tenés tenemos. otra, O sea, parece. en nuestro colegio había dos. Vos Ah, tenías dos. un montón. Eso está buenísimo Sí, también sí. para que puedas descubrir. Eso también creo que es algo importante, ¿no? Ujú. Creo que eso también lo dijiste implícitamente de que haya variedad para elegir Exacto. y no algo tan impuesto, capaz, ¿no? Ujú. Estudia esto y porque lo decimos nosotros que te va a servir. Y capaz al final de verdad no te termina sirviendo de nada. Ujú. Que haya una variedad lo ves importante. Exacto, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, si no hubiese sido por YouTube literalmente, no hubiese descubierto el emprendimiento, que lo descubrí con Eugenio ayer. Y a mí me apasiona el emprendimiento. ¿En dónde me metes hoy? En el sistema educativo, con los sistemas de elegir carrera que nos hacían, el emprendimiento no estaba. No No. sé por qué, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, por ese sentido no hubiese visto que era lo que más me gustaba. ¿Y cómo terminaste definiendo? Al final dijiste, bueno, al final no hice por un tiempo estudio ni nada, y dije, ok, arranco medicina. ¿Ya era algo que venías viendo o dijiste, me parece que tengo que retomar por acá? ¿Cómo fue la decisión? No, en realidad vos me decís hace 4 o 5 años que voy a estudiar medicina. Y no te lo esperaba. Yo te digo, pero ni en pedo. O sea, yo, sobre todo porque se vincula mucho estudiar medicina a ser médico. Claro. Y yo, incluso hoy, no sería médico. Obviamente no sé lo que va a pasar en el futuro, de repente me ves siendo médico, pero hoy no sería médico. Y la decisión fue un poco por experiencias que tuve con respecto a la salud, de repente algún síntoma que tenía y me interesaba ver un poco más cuál era la causa, y me di cuenta que los médicos me decían una cosa, que yo hacía caso obviamente, pero después aprendía por fuera a nivel de desarrollo personal, bioneuromoción, temas que dije antes, que podía investigar la causa de ese síntoma y literalmente cambiando cosas de mi interior, de mi desarrollo personal, tomando conciencia de cosas, el síntoma desaparecía. Entonces ahí dije, me encantaría hacer algo en el sistema de salud o aportar a más personas que de repente tienen un síntoma o una enfermedad a que también conozcan esto, ¿no? Y ahí dije, bueno, pero para hacer esto tengo que estudiar medicina. Claro. Entonces llamé a mi liceo y dije, una pregunta, ¿puedo terminar sexto de liceo? Y había empezado sexto de liceo hace una semana para terminarlo en medio año. Y lo tuve que terminar en medio año, pero con una semana menos, y fue Metiste una intensidad. locura, una intensidad tremenda. Qué Sí, sí. locura. Pero esto me gusta mucho lo que hablas, porque más o menos que decís que viste que dicen tengo este síntoma y el causa es la enfermedad. No es la causa de la enfermedad. Hay una causa también de esa enfermedad que es algo Exacto. de adentro. Más o menos sería como que si una persona está feliz, está ordenada, se siente libre, también va a estar libre de enfermedades, ¿o no? Exacto, o sea, hay que entender al cuerpo como un mensajero. El cuerpo no te habla con una voz, pero sí te habla a través de síntomas y enfermedades. Entonces, si vos tenés un síntoma o una enfermedad, no es más que tu cuerpo hablándote y comunicándote. Entonces, para mí las enfermedades no son ni buenas ni malas, es más, son más buenas que malas, porque significa que tu cuerpo te está mandando un mensaje. Si vos lo sabes interpretar y tomás conciencia, el síntoma o la enfermedad va a desaparecer porque recibiste ese mensaje. Bueno, Ahora bien, seguro. si no interpretas, si no tomas conciencia, el síntoma va a seguir, porque te va a seguir sonando la alarma hasta que no la pares. Y cuanto más grande sea el conflicto que tenés, el cuerpo más te va a avisar, por lo cual la enfermedad más grande se va a hacer. Wow. Esta te la dejó flasheando. Sí, no, pero es así. O sea, muchos vimos, me ha pasado a mí de tener dolores de cabeza, migrañas, por ejemplo, en la pandemia me pasó un montón. Y después cuando resolví un montón de problemas, por ejemplo, personales o sociales, de estrés y todo eso, fueron desapareciendo y hoy los tengo muchísimo menos. Y es algo que no es que decís, no, tengo que ir al médico, es que tenés que ordenar un poco tu vida, hablar de ese elefante que está en la habitación, que vos querés ignorar,
para mejorarte. Y es así, o sea, lo sabemos muchos que bueno, nos han dicho, las personas mayores me lo han dicho un montón de veces, liberate del estrés porque el estrés es la causa de todos los males, de todas las enfermedades. Un montón de médicos dicen, si estás con estrés, antes. te trae problemas del corazón, todo, y es así como uno se tiene que curar realmente. Exacto, sí. Si alguien quiere más información de esto, les recomiendo investigar sobre bioneuroemoción e incluso un video en específico que se llama El factor emocional del síntoma, de Enrique Corbera. Es increíble. Wow, buenísimo. Sí, buenísimo. A mí me gustó, me quise enganchar más que nada de lo que habías dicho de capaz uno cuando esté en el secundario, bueno, bachiller también, como se dice allá también por Uruguay, no dan tantas materias en cuanto a lo emocional, psicología, o capaz psicología, pero algo mucho más abierto. Y creo que estaba muy bueno para preguntarte capaz, en específico, ¿qué materias dirías, ok, estas yo las veo sí o sí, o en específico 3, que digas, no te digo un montón, que las tienen que dar sí o sí obligatoriamente en el secundario, como se dice acá, y después, bueno, universidad estaría bueno incorporarlas o no? ¿Cuáles serían, capaz, decís, estas tan buenas? Sí, yo creo que la primera, algo relacionado a cómo cuidar tu salud, que involucre tanto ejercicio, alimentación, descanso, pero también todo lo que hablamos hoy de las enfermedades. Claro. Creo que ese concepto, tenerlo de niño, que a mí me sorprende porque, obviamente, decirle que las enfermedades o síntomas son un mensaje del cuerpo, te puede sorprender. Es algo pero porque nunca nos educaron así. Pero pensá por un segundo que tiene todo el sentido del mundo que sea así, ¿no? Entonces, que eso te lo enseñen de chicos sería increíble. Es una de las mejores herramientas de desarrollo personal para mí. Después la segunda sería algo relacionado con desarrollo personal o espiritualidad también. Y la tercera, algo vinculado a clarificar tu propósito. Wow. Esa está muy buena, porque esto también pasa muchísimo, que uno cuando termina el secundario o termina el colegio, es como que no sabe bien en específico. Y capaz esa materia que estás nombrando te ayuda muchísimo, no a definir, porque a ver, uno nunca sabe cuál es su propósito de vida o qué es lo que quiere estudiar de primeras cuando sale, pero por lo menos a darle una vuelta, porque pasa muchísimo. De hecho, el otro día lo hablaba con mi hermana, que a ella le gustan todas las materias. No, a mí me da bien historia, matemática dentro de todo bien, a ver, capaz alguna que digo, uy, qué paja, pero la termino haciendo bien. Y uno con el propósito capaz termina de encontrar qué es lo que le gusta en específico. Y esto creo que está buenísimo que lo digas, más que nada porque ya lo hemos charlado con Joaco, con algunos profesores. De hecho me pasó, bueno, el año pasado, quinto año, a fin de año lo he charlado con un profesor. Y si bien algunas cosas no comparten, me han dado un poco la razón. Porque hay muchas materias que ya son clásicas y algunos profesores te dicen, bueno, pero eso lo puedes ver afuera, no sé qué. No, o sea, para mí realmente el colegio también es para que tengas ganas de ir y acercarte. Entonces eso yo comparto muchísimo. Sí, exacto. Lo veo bien. Sí, es que un poco lo que se genera con eso de que vos las materias no las elegís o la mayoría de materias no te gustan, vinculás un poco el aprendizaje con el dolor y con algo que te genera estrés por los exámenes, que te genera aburrimiento y después no tenés ganas de aprender cosas nuevas. Yo no leí ningún libro, creo que hasta los 17 años, ni uno. No, sí. Leí el primer libro que era sobre desarrollo personal, me gustó tanto que hoy llevo más de 100 libros leídos o más de 150. ¿Cuál fue ese libro? El primer libro fue, bueno, no me acuerdo el nombre, pero algo del cerebro de pan o algo así. Algo de salud. Sobre salud. Algo de salud. Yo el primero que leí fue uno que creo que tenemos 15, 16 años. Me lo había prestado Juaco. Leer un libro en serio, digo, ¿no? Sí. El de Padre Rico, Padre Pobre. Ah, mirá. Que no sé dónde está ese libro porque se lo ha prestado a tanta gente que yo no sé por dónde anda. Tengo que comprarlo de vuelta. Chorros. Pero sí, un libro. El primer libro es como bastante clave porque nosotros tenemos bien preestablecido que esto siempre lo decimos, que capaz leer es aburrido. Y le pasa muchísimo, bueno, a mi hermana más chiquita, que le das un libro y no te llama la atención porque para mí lo que pasa es que no estás leyendo algo que te gusta. Exacto. Y capaz cuando le das o cuando empezás a leer algo que decís, che, pero esto es de mi interés o me sirve, porque capaz no era de mi interés, pero sabía que me servía a aprender un poco más, te cambia un poco el chip. Sí, ¿no? Sí, yo creo que hay que darle también entidad. A mí me sucede algo que en leer me parece aburrido. Muchas cosas de las que me hago y me encantan me parece un poco aburrido. Por ejemplo, ver fútbol, yo lo hago y me parece una actividad que entiendo si te parece aburrida. Pero vos, por ejemplo, yo cuando leo un libro, yo entiendo la utilidad de ese libro. Me va a enseñar más en salud, en ventas, en emprendedurismo, en desarrollo personal. Entonces, yo lo termino de leer y digo, estuvo pesadito, ¿eh? Pero después cuando veo lo que me ayudó, digo, dame más, quiero más. Entonces, encima cuando lo hablamos acá es claro, porque me decís, che, entre leer un libro y, no sé, jugarte a la Play, claramente por la dopamina que te genera jugar a la Play, y obviamente vas a querer jugar a los videojuegos, jugar a la Play, pero cuando vos a largo plazo ves lo que te da el libro, o sea, te da 15 veces más
de lo que puede ser eso, esa hora haber jugado a la Play. No voy a decir que no está bueno jugar, pero sí de que cuando vos evaluás la utilidad y cuando la gente a veces la subestima la utilidad de leer libros. Mismo un libro te puede cambiar la vida. Capaz leí yo ya 50, 60 libros. Así, y capaz te digo, y de estos 5 te dejo. Y estos 5 hicieron el 90% del impacto que uno tiene. Sí, el otro día justo lo hablamos. Y también quería vincular a una pregunta que te quería hacer, porque bueno, hablamos un montón de emprendedurismo, pero ahora, actualmente, Gonza Spinelli, ¿en qué está? ¿En qué anda? ¿Dónde está vinculado el tema de negocios, de emprendimiento? ¿Cómo andas con eso? A nivel de emprendimiento, Sí. bueno, creando contenido en las redes sociales, y después justo ayer, al momento que estamos grabando esto, lancé el Club del Progreso, que es una comunidad con Vayan a unirse. dirigida a jóvenes tipo conscientes que buscan ser la mejor versión. Al final creo que nosotros tenemos de repente una mentalidad un poco diferente a ciertos jóvenes que ya queremos emprender o ya queremos mejorar, y un poco el objetivo es unirnos. Yo estoy conociendo un montón de gente así y es como digo, wow, no sabía que había tanta gente así, ¿no? Que es increíble, y yo puedo conectar un montón, y creo que los vínculos sociales te abren un montón de puertas. Entonces ese es el objetivo, y también tiene cursos y un montón de cosas más. Justo ayer hablaba con un amigo, un gran amigo mío, que lo vamos a conocer mañana en el asado y demás, que me decía, un gran objetivo que tenía para este año era cambiar un poco mi vínculo social, porque bueno, capaz tenía alguna amistad o algo que no me convencía del todo, y todo esto me ayudó muchísimo, capaz crear contenido, meterse en todo este mundo, y lo vinculás un poco de unir a toda esa gente, ¿no? El Club de Progreso se llama Sí. Club de Progreso, o sea, es un poco todo eso, por eso creo que estaba buenísimo y también quería que lo menciones, porque a veces es por ahí, ¿no? ¿Y Sí. qué se siente? A ver, tenés ya más de no sé cuántos tenés. Yo me fijé hoy, creo que eran más de 300.000 personas que te siguen. Sí, en Es Instagram. un montón de gente, o sea, es realmente un montón. ¿Cómo fue para vos ese camino de llegar a ser esa comunidad? Porque tenés una comunidad, gente que sea una Club del Progreso, que vos decís, che, esta gente me sigue, me banca, le gusta lo que estoy hablando, genera un impacto en ellos. ¿Cómo te pega a vos de ese lado? Y para mí es increíble. O sea, yo cuando tuve el mayor crecimiento, yo venía haciendo contenido hace mucho, ¿no? Claro. Y yo crecí recién el año pasado, tipo, que hice un boom. Y bueno, a mí grabar siempre es algo que me gustó mucho y me apasionó. Y hoy lo sigo haciendo con la misma pasión que el primer video, ¿no? Y el segundo y el tercero. Pero sí es verdad que poder ya tener contacto con gente que te sigue, poder charlar, poder tener ese vínculo más con la comunidad, me parece algo muy, o sea, literalmente increíble. ¿Y Me encanta. qué consejos le darías a un chico, por ejemplo, a tu Gonza de 2019 para crecer, para crear comunidad, para que tampoco se le haga tan pesado hacer contenido? ¿Qué consejo vos le das para crecer y, digamos, explotar en las redes? Bien, si quiere crecer en las redes, le recomiendo que primero elija un tema que le apasione y que sienta que puede ayudar a la gente. Si es sobre una temática de ayudar, no, porque puede ser creador de contenido de entretenimiento. Pero bueno, en mi caso, como es más de información, que elija una temática en la cual que controla, que pueda ayudar y que le apasione demasiado, y que empiece a hacer un video por día. Ok, un video por día. Un video por día. Un video por día. Bien, sí, eso siempre lo hablamos con Juaco. El Sí. tema de la constancia. ¿Cómo lo ves a la hora de crear contenido? El efecto compuesto. Efecto compuesto. Sí, sí. Es lo que me pasó a mí cuando creaba contenido. Yo subía un video por día en Reels. Tipo, en ese momento empecé un video por día. Dije, voy a subir uno por día Reels. Ya Uno fue. por día, y súper comprometido. Incluso me fui de viaje a Cuba, que TikTok no estaba disponible. Oh, No está disponible no sé ¿en qué. serio? Y me las arreglé para subir uno por día. Le di acceso a la persona que me editaba videos en ese momento. Tipo, confié todo porque dije uno por día. Y llegó un momento que explotó. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas personas vos empezás en algo y no tenés... Pensamos que el éxito es lineal. Y no es lineal. En realidad es exponencial. Entonces, cuando es exponencial, se genera una curva, lo que vendría a ser este espacio, que es como la decepción. Que es que vos como pensás que vas a generar lineal y no estás teniendo el éxito que a vos te gustaría tener, porque es algo más exponencial, lo dejás, pero no te estás dando cuenta que va a ser exponencial y dentro de poco vas a crecer un montón, ¿no? Y esto pasa en todas las áreas de la vida, literal. Claro, son como esos días que pasan 300 días de que pasa absolutamente nada y en uno la pegás. Y en uno la pero pegás. esos 300 días tienen que pasar que no pasa absolutamente nada. Sí, no. Banco muchísimo. Banco De hecho, muchísimo. lo hablamos. Lo compró de primera mano, ¿eh? Lo hablamos el otro día con Juaco. Literalmente. Capaz no pegás Sí. videos, no te das cuenta que funciona y querés hacer un cambio.
y decís, bueno, voy a seguir siendo constante, voy a probar por lo menos, a ver qué puedo modificar. Y creo que eso lo veo como una recontra clave para crear contenido y todo eso, por lo que sí, es así. Gonza, vos dijiste que en 2019 te metiste más que nada a crear contenido, pero también, más o menos por esa época, también te empezó a gustar el tema del emprendedurismo, el desarrollo personal. Por Eugeollar fue como el gran... El primero no, pero fue como el que más dije, wow, qué grande que se ve. Claro, qué grande. ¿Qué fueron esos libros, esos descubrimientos, los primeros que a vos te gustaron? Y si decís, bueno, yo hubiese empezado también por estos de vuelta, o le hubiese recomendado a alguien más otro tipo de contenido. Los primeros fue, yo cuando era chico siempre quise ser tipo jugador de fútbol. Entonces mirá. Yo me hacía todos los planes de entrenamiento y de las rutinas. Y ya ¿De qué cuadro sos? ¿De Nacional, de Peñarol? En realidad, ahora te diría que de ninguno. ¿De ninguno? Toda mi vida fui de Peñarol. Mirá. Pero hoy te diría que ninguno porque hace como 2 años o más que no veo ningún partido de fútbol uruguayo. Pero te diría, ¿quién preferís que gane? Bueno, te diría Peñarol, pero es una falta de respeto porque no me sé ningún jugador de Peñarol en este momento. No, está bien. ¿Te gusta más jugar que verlo? Me encanta jugar, sí. Todos los deportes, pero sobre todo el futsal. Fútbol sala. Este la debe mover, Sí. Este para mí la mueve. Y tenemos que armar un partido. Siempre digo a juego jodiendo, imagínate Sería cuando muy se arme épico. un partido de fútbol de todos creadores de contenido, desarrollo personal o algo. Tipo, estaría muy bueno. No, yo dupla delantera. No, ayer jugamos un partido justo con Juaco, sacando un poco Pero el tema. físico. Y no Sí, nos da el increíble. físico. No, el físico. Corrimos 20 minutos. O sea, jugamos dentro todo bien si la tocamos, pero en lo después- técnico estoy perfecto, pero No, en no, lo lo físico... demás. Encima nos mirábamos y Nos mirábamos, no ¿viste? damos más. No damos más, Sí, decía. encima tenemos amigos, viste, que juegan muy bien y vos le haces mal un pase y te hacen... Te Claro. mirá y vos decís, no, Pará no puedo. Pará un boludo. poco, ¿viste? No puedo. Pero no, volviendo, creo que está muy bueno lo que decís en cuanto a lo de la constancia. Yo justo, bueno, abriéndome un poco, estoy capaz en un momento donde no estoy creando mucho contenido, 2 semanas que no subí ni tan solo un video, y bajaron muchísimo los seguidores y decís, ok, me puedo quejar, pero también es culpa mía. O sea, no sube ningún seguidor, pero yo estoy subiendo videos nuevos. Me he dado cuenta que capaz no estoy siendo tampoco tan creativo como antes. No estoy subiendo capaz, buscándome más a mí el pelo del huevo, ¿entendés? Buscándome qué equivocaciones estoy teniendo, ¿entendés? Entonces eso que decís es buenísimo y también lo quiero vincular desde el lado de que también hay que ser constante, pero buscar también innovar, un contenido de calidad. Bueno, los videos que sube Gonza son tremendos, muy buena calidad, todo, pero a veces uno capaz no se da cuenta de eso, de las modificaciones que tiene que hacer. Entonces desde ese lado comparto muchísimo. Uno quiere a veces ahondar demasiado en esto de, ay, mira cómo Gonza llegó a crear una comunidad de tanto, y en realidad lo dijiste en dos oraciones. ¿Qué dijiste? Interactuar y un video por día. Nada más. Ahora, yo tengo una duda puntual, que esto capaz no parece que decís es una boludez, pero yo creo que es donde más me enfrento siempre a un problema, que es la generación de ideas. ¿Cómo haces para estar tanto tiempo subiendo contenido diario sin decir, y no te pasa en algún momento decís, che, ¿qué digo hoy? O sea, esa es la planificación semanal y digo, che, esto ya lo hablé 15 veces. ¿No te pasa a veces que sentís que perdés un poco de frescura? Lo que pasa es que yo tengo un Notion en donde me planifico y tengo como 100 tarjetas de ideas de contenido. Entonces es algo que no se termina No paras nunca. Y cada vez que tengo alguna idea la anoto ahí, o veo algún contenido que me gusta lo anoto ahí, o aprendo algo nuevo lo anoto ahí. Entonces es como que es medio infinito el contenido que Claro, tengo. o sea, es más de ir aprendiendo tanto que siempre vas metiéndolo de vuelta en el Notion para estar fresco. Claro, creo que es un poco, número uno, tener un buen sistema en el cual vos, cada nueva idea que tengas, la puedas anotar. Y también tener el foco en el día a día de, soy un creador de contenido que puedo seguir creando, ¿no? Porque hoy vengo a este podcast y de repente se me ocurre una idea. O ahora que justo estoy de viaje, generalmente en los viajes se te ocurren más ideas, ves tal cosa, no sé qué, y lo puedes ir anotando. Pero después también te basas un poco en lo que hacen otros creadores, te dan muchísimas ideas. Entonces es como, para mí, hoy, la generación de ideas tiene que ser el último problema en la generación de contenido. Wow. Uy, eso es buenísimo. Sí, Eso tiene que ser lo el recontra primero. marco, porque a veces el otro día capaz te sale como excusa, ¿viste? Decís, uy, pero no tenía ideas. Sí, hay 300 millones de ideas. De hecho, tenemos un proyecto también con Joaco y le he dicho capaz algunas cosas, no, es que no tengo... No, ideas hay. Y se pueden generar. Ahora con ChatGPT, o sea, no hay excusa. Y es que a veces no tiene que ser todos los videos capaz perfectos, de que sea esto tiene que ser un boom. Capaz algún video no pasa nada si es un tema medio trillado, medio cliché, que la verdad ya lo hablamos 1000 veces, y capaz pasa desapercibido en el feed y en el perfil, pero lo importante es que subaste un videito más. Capaz también tiene que ver con eso. Claro, y además, nunca dejes de subir un video
simplemente porque la temática es muy genérica o cliché, porque al final vos lo vas a decir de tu forma, si tenés marca personal lo vas a comunicar vos, con tu cara, con tu forma de comunicar, con tu forma de decir las ideas, y al final también, si el concepto ayuda, pues la rueda de la vida. Claro. Te gusta, vos lo aplicaste, te funcionó, ves que es algo que puede aportar, ¿por qué no hacer un video sobre eso? Claro. Es más, nunca hice un video sobre eso, voy a hacer un video sobre eso. Tengo algo que creo capaz, no sé si lo has dicho públicamente, pero es, bueno, vos hablás mucho de métodos de estudios. Es como, sos el crack de los métodos de estudios. Sos estudiante de medicina, o sea, una carrera heavy. Sí. ¿Cuánto estudias por día? ¿O vos cuánto crees que te lleva por semana o por día el estudiar una carrera tan difícil, tan exigente como es medicina? Sí. Es verdad que es muy exigente, hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho. Y yo lo que me di cuenta con medicina es que es una carrera en la cual vos podrías estudiar como máximo infinitas horas. Porque por algo existen las especialidades. Porque vos tenés que seguir estudiando. Entonces yo estoy en un módulo de aparato digestivo. Hay una especialidad sobre eso. Entonces podría profundizar y seguir leyendo libros y nunca terminar, ¿no? Pero obviamente que hay un mínimo de estudio que puedes meter. Entonces yo, a la carrera de medicina específicamente, no lo tengo calculado, pero me imagino que unas entre 2 y 3 horas por día, pero claro, 2 y 3 horas de día con un foco láser en el estudio, Claro. ¿no? O sea que básicamente eso, porque después también me gusta aprender sobre otras cosas que no tienen mucho que ver con la Si con la estudias carrera. 2-3 horas por día, ¿no? ¿Cuánto vos crees, sacándose lo humilde, que le sacás de ventaja al estudiante promedio de medicina? Si vos estudias 2-3 horas con unos grandes métodos, con una gran efectividad, con una gran concentración, que vos siempre lo remarcás mucho el tema de la concentración, ¿cuánto estudia un promedio de medicina para vos? Uf, no lo sé, pero probablemente un poquito más. ¿6? Un poquito más. Un promedio 6. Lo que pasa es que si estás estudiando 6 horas, ¿Qué más? no está estudiando 6 horas. Está como... 6 horas sentado, Sí. pero no 6 horas estudiando. O medio en Al piloto final, automático. estudiar es como entrenar. Claro. Si un fisicoculturista te dice cuántas horas entrena por día, seguro no llega a 6, supongo, ¿no? No, muere. Por eso se muere. Entonces, pero de repente capaz que hay uno que está 6 horas en el gimnasio. Claro. ¿Vos le llamarías lo mismo entrenar que estar en el gimnasio? No. No, yo le llamo lo mismo estar sentado en el escritorio con un libro enfrente a estudiar. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahí va. No, ese es muy buen facto. Muy Ahí buen va, facto. a clipear, a clipear. Tiró ese muy buen facto. Sí. Además, quiero saber también tu opinión sobre esto. Que viste que siempre se romantiza mucho a la gente que estudia medicina, que ponen, ay, no, yo soy estudiante de medicina, estoy 15 horas acá y me veo en toda una pila de libros, y vos capaz lo ves y decís, esto es indignante. O sea, no podés como enorgullecerte de esto, porque, digamos, es algo que está mal, pero no de la universidad, sino de que vos tenés que lidiar con esto. O sea, vos capaz te ven, no sé, una pila así de libros y lo ves sin miedo, porque sabés que, bueno, si te pones las pilas, lo haces bien. ¿Cómo vos ves ese ambiente de capaz de, más que nada, estudiante de medicina, que romantiza tanto el hecho de tener pilas de libros y vos dijiste infinitas horas para estudiar, que dicen que no duermen? Obviamente es algo sacrificado y tiene mucho mérito, pero también es algo que no está bueno en el fondo. Sí. Bueno, es verdad que hay mucho contenido así, tipo de repente gente que incluso hasta se pone a llorar por la cantidad de cosas que tiene que estudiar. Y yo lo entiendo perfectamente porque, por un lado, es verdad que hay que estudiar un montón, incluso hay carreras mucho más exigentes, supongo, que la mía, pero no es algo positivo eso, obviamente, para tu salud mental, incluso para vos mismo, ¿no? Entonces yo creo que medio que es sacrificar tu vida por una carrera. Y un poco lo que vos decías es como romantizarlo de que mostrarlo es algo bueno. Sí. Claro, y yo no estoy muy de acuerdo con esos valores, obviamente. Bien. Sí, no, justo me había quedado con lo que dijiste antes, porque se debate mucho esto de que yo me tengo que sentar, y sentarse ya es estudiar, y capaz uno se distrae muchísimo. Por eso yo quería preguntarte, que seguro no vas a responder recontra bien, capaz qué cosas solés hacer vos para no distraerte, para concentrarte mejor, para arrancar mejor a estudiar y mantener ese lapso de tiempo que vos dijiste, estudiar láser. ¿Qué cosas capaz ves mejor? Sí, foco láser. Foco láser, eso, me encanta foco el foco láser, láser. láser ahí. Foco láser es, primero, definir un lugar para estudiar. Si vos estudias en el mismo entorno en el cual ves una película, al final el cerebro está lleno de anclajes. Anclaje significa que si ve una cosa, va a tender a hacer cosas relacionadas que hace cuando ve esa cosa. Por ejemplo, si vos te tirás en la cama y te pones a estudiar, te vas a dormir, porque tu cerebro asoció la cama con dormir. Si te tirás en el sillón y estudias, y en el sillón generalmente ves las redes sociales,
vas a estar distraído y como que no vas a tener ese foco. Por eso cuando vas al gimnasio, lo único que haces es entrenar, porque solo hay cosas para entrenar y no haces otra cosa ahí. Entonces es lo mismo con el estudio. Vos tenés que tener un lugar en el cual únicamente estudies, aprendas o estés concentrado. Y eso va a hacer que lo asocies a eso y cada vez que estés ahí va a ser mucho más difícil que te distraigas. La segunda es entorno de estudio optimizado, que significa no tener distracciones. Entonces, número 1, identifica cuáles son las cosas que te distraen, que no tienen por qué ser a todos las mismas. De repente, para uno es el celular, para lo otro es una consola, para el otro es la tele o para otro es otra persona. Entonces, intentar eliminar esas distracciones para que no tengas oportunidad de distraerte. No puedes estudiar con el celular al lado con las notificaciones prendidas. Eso va a ser una máquina de distracciones. Y bueno, número 3, puedes usar, por ejemplo, la técnica Pomodoro, que es estudiar durante 25 minutos y descansar 5 minutos en grandes rasgos. Sí, no. En la que yo te tengo que felicitar porque es realmente así es la de elegir el lugar, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, no y yo, creo que hacemos siempre lo mismo, tenemos habitación para dormir, descansar, trabajar, estudiar y a veces... Claro, me doy cuenta, por ejemplo, cuando yo estudiaba, ahora en mi cuarto no estudiaba más, porque cuando estudiaba en mi cuarto me distraía un montón. O me ponía, dije, bueno, voy a hacer un esto de laburo que tenía que hacer. No. Me tiro un rato en la cama, son 20. Y claro, porque tenés también tan a tu acceso la cama, el celular o la tele, que se te hace una cosa en la cabeza que es tremenda. Y realmente es así, la verdad que. Vos te tengo que decirte que yo veía un montón tus videos y me han servido un montón, porque encima lo explicás de un lugar de la neurociencia que es muy interesante. No sé si hasta en algún momento te gustaría aprender más de eso, del lado científico, ¿no? de la medicina, aparte de lo que vos también querés, porque te puede ayudar muchísimo también a explorar ese área, ¿no? Bueno, por un lado, muchas gracias por tu comentario. Y después, lo otro es sobre neurociencia. Claro, porque vos explicás, por ejemplo, esto de la localización, el método Pomodoro, lo que es la fatiga del cerebro, que también lo explicás desde un lado neurocientífico que capaz decís, no estoy estudiando esto, pero también te apasiona implícitamente porque estás explicándolo de un lado, bueno, que el método de estudio es cerebro puro, ¿no? En ese sentido. Entonces también algo te gusta eso. Sí, me encanta. Sí, es algo que me encanta porque creo que una de las mejores habilidades que podemos tener hoy en día es el aprendizaje acelerado en un mundo que evoluciona tan rápido, cada vez hay cosas nuevas. Si vos tenés la habilidad de aprender rápidamente, es una habilidad que te va a servir un montón. Bueno, el otro día, no sé si lo dije con vos, si alguien me dijera cuál es la mejor, una habilidad que me den que yo pueda elegirla, estaba entre la persuasión o aprender todo cuando lo leo. No sé si vieron la serie Suits. El tipo básicamente lee algo y ya lo entiende y le queda. Pero le queda. O sea, para mí sería una habilidad. Sos el mejor. ¿Sabés que yo hace unos años había dicho que si elegís un superpoder no sería ni volar ni nada, sino ¿viste esa gente que agarra un libro? De eso igual para mí es mentira. Claro. O sea, que hace... Claro. Y te dice, no, este libro dice esto. Y imagínate, te parece un día. Eso. Literalmente. Y algo que, saliendo esto del aprendizaje rápido, que lo vi un montón de veces. Y algunos dicen, no, es un mito. No, es verdad, te lo juro. Que es esto de la lectura rápida. Dicen, no, léete un libro de 300 páginas en pocas horas. Y cada uno dice, no, bueno, pero. Escuché mismo a gente muy grosa que lo defendía. A Ryan Holiday que decía que era una cagada, que eso no puede ser verdad. Porque a mí la verdad que te dicen, bueno, sí, vos capaz te leíste algo de 300 páginas en 2 horas, pero capaz no te acordás de tanto como que lo leyó en tan poco. Vos que capaz exploraste un poco más de esto, ¿probaste alguna vez la lectura rápida? Sí. ¿Vos creés que sirve, que no sirve? O sea, pura verdad. Sí, sirve y no sirve. A ver. Dependiendo del objetivo que vos tengas. Pero más sirve en realidad. Y es real. Ok. Sí. ¿Qué pasa? Yo siempre veía esos cursos de lectura rápida, léete un libro en menos de 1 hora en 50 minutos. Flash Libros creo que era, ¿no? El de sí, Power Explosive creo que tenía uno. Power Explosive tiene uno. Yo lo había averiguado. Sí. Y yo decía, debe ser verdad, pero probablemente no te leas cada palabra, ¿no? Entonces yo hace poco viajé a España e hice un curso presencial de Jesús Onrubia. Mirá. Que de hecho es el mentor de Power Explosive, por ejemplo. Mira, no sabía. Sí, es un crack. Evento increíble. ¿Cuánta gente fue? Era tipo 5 días o 4 días en un hotel y éramos 100 y poquito personas, creo. No. ¿Fuiste solo? Con mi hermana. Con tu hermana, con Pau. Evento increíble, más allá de la lectura rápida, pero sobre todo, yendo a la lectura, se puede leer un libro en 50 minutos y es mucho mejor que leerlo en 8 horas. ¿Un libro en 50 minutos? ¿De qué proporción y capaz de qué densidad ponele? Bueno, después se proporciona, pero ponele 300 páginas. Claro, ponele 300 páginas en 50 minutos.
Wow. Y mucho mejor que en 8 horas. ¿Pero por qué? Vos si lees un libro en 8 horas, imagínate que lees 1 hora por día, que es un montón, igual no es lo que hace la mayoría, lo estás terminando en 8 días. Sí. O ponerle media hora por día, 16. ¿no? Claro. Entonces, vos vas leyendo renglón por renglón. Y al día siguiente renglón por renglón. Cuando terminas el libro, cuando tardaste tanto en leerlo, ¿de cuánto te acordás? Y un 30% yo creo. Kiyosaki decía que un 10 solamente, ¿te acordás? Te acordás de muy poquito. Claro. E incluso si yo te tuviese que decir cuáles son las ideas principales, no me las pudieses decir casi. De repente me dejes un resumen, pero con cosas muy genéricas, ¿no? Claro. Ahora bien, si vos le dedicas 50 minutos a leer el libro, y con este método que te enseña Jesús Onrubia, vos terminás con un mapa mental. Ah, mira. Es decir, con las ideas principales y todo, ¿no? Y encima ese libro lo lees con propósito, que es un concepto increíble, el de lectura con propósito. Yo, por ejemplo, si me decís, ¿me recomendás leer? Te digo, depende. En realidad leer no te lo recomiendo. Yo lo que te recomiendo es aprender sobre algo que tenga que ver con los objetivos que querés alcanzar. Ese fue uno de los principales errores que yo tuve cuando leía tanto. Yo estaba leyendo un libro de liderazgo cuando de repente no era que... No lo necesitabas, ¿no? sí. ¿Cuánto me acuerdo de ese libro? 0. Me acuerdo que para ser un buen líder hay que tener empatía. Nada más, ¿entendés? Entonces, hay que leer con propósito. Y así como funciona en las temáticas de los libros, de que hoy me traes un libro a mí de cómo administrar una empresa de 300 personas, no me va a servir para nada. ¿Para qué voy a leer eso? Va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Porque no tengo una empresa con 300 personas. Hay que juzgar el libro también por su tapa. Porque... Entonces hay que leer con propósito. Vos tenés que tener claro cuál es tu propósito, cuáles son tus objetivos y apalancarte de conocimiento para acelerar ese camino. Entonces, teniendo en cuenta eso, también se puede hacer con el libro. Probablemente, ¿qué porcentaje del libro te va a servir para los objetivos que tenés hoy? Mal. ¿Qué porcentaje? Eso es buenísimo. ¿Te va a servir la historia de cómo se creó tal cosa? ¿O la anécdota de no sé qué? ¿O te están explicando el experimento de la doble rendija? No, vos te querés llevar el concepto. Sí. Porque incluso leyéndolo en 8 horas, no te vas a acordar de la historia de no sé qué, de la anécdota de no sé cuánto o del experimento de la doble rendija. Entonces, un poco, la lectura en menos de 50 minutos o menos de 1 hora o en un par de horas, para mí es algo muy eficiente. Porque te estás llevando el libro, lo que necesitas, lo que vas a aplicar y terminás con un mapa mental con las ideas más importantes. Mucho más rápido. Claro. Y mucho más rápido. Y ahí es donde entra entonces lo de decís que en parte no sirve. Claro, en parte no sirve porque yo, por ejemplo, quiero hacer eso para medicina, que cada renglón vale oro, Claro. y lo aplicás. Lo que pasa que después hay una forma de esos 50 minutos replicarlos. Por ejemplo, yo puedo leer un libro en 50 minutos, pero después quiero estudiarlo. No es lo mismo leer que estudiar. Bien. Entonces después de repente digo, ok, 50 minutos para cada capítulo. Y el método yo lo uso para estudiar medicina, por ejemplo. Ok, a nivel de lectura. Me parece muy groso esto, o sea, porque me voy con ganas de aplicarlo. Yo puedo decir, si quiero, digo, este libro me parece interesante, ¿no? No sé si quiero ser un experto, por ejemplo, hagamos de cuenta, en libros de estoicismo. Me agarro 4 o 5 y digo, bueno, voy a aplicar la lectura rápida para hacerme una idea, para entender un poco de qué va el asunto. Exacto. Y después es como, porque además hice un libro medio malo, bueno, tampoco que me gasté horas y horas en ese libro. Y plata también, ¿no? Que están carísimos los libros. Los libros acá en están Argentina. carísimos. Están carísimos. Yo, bueno, tengo el Kindle ahora y mira. me ahorro una plata importante porque, aunque son en dólares, acá tenemos un problema con los dólares grandes, pero tienen una gran diferencia con el libro físico. Creo que en Argentina subieron el año pasado un 150% Y es que, claro, de los los libros. editoriales también como que los importan, digamos. Claro, o sea, hay libros importados que no se consiguen, entonces son carísimos los libros. Entonces yo puedo aplicar eso, de decir, leo rápido estos libros, me hago una idea, no soy un crack, pero me hago una idea y después si quiero profundizar, ahí hago una lectura más pausada, anotando, subrayando. Claro, es que el beneficio es doble. Vos te vas a llevar más comprensión y retención seguro de un libro leyendo de 300 páginas, ponele, leyéndolo en 50 minutos que leyéndolo en 8 horas. Pues está fresquito. Claro, o sea, en realidad ya te vas a llevar más ahí. Pero lo bueno es que lo usás como un embudo, es verdad, como filtro más que un embudo. Entonces vos lo lees y te das cuenta, no era lo que estaba buscando. Si veo mi propósito, mis objetivos, este libro no me va a aportar tanto, así que paso al siguiente. Sí. Entonces, en vez de dedicarle 8 o 10 horas a ese libro, le dedicaste 50 y ya lo descartaste. Pasas al siguiente. Este me está aportando un montón. Ok, lo leí en 50 minutos, tengo las ideas principales, pero considero que esta idea las tengo que estudiar porque es lo que necesito justamente en este momento para la creación de contenido. Así que voy y lo estudio eso. Claro. Bien, sí, es que le das bola también al tema del filtrado mismo dentro del libro. Me pasó una vez, ¿viste Tomás Bulat, el economista? Sí, el que me contaste. Bueno, en paz descanse Tomás Bulat, pero que
tiene un libro que se llama La economía de tu vida, que bueno, da consejos de finanzas personales según qué año, ¿no? Dice desde los 10 a 20 años, de los 20 a los 30, de 30 a 40, 50 a 60, ¿viste? Y claro, yo agarré y dije, ¿para qué voy a leerme los de 30 a 40? Voy a ir a lo del 20, de 10 a 20 o de 20 a 30, que es lo que tengo ahora. Y también tiene que ver muchas veces esos libros, ¿no? Que te dicen, no, bueno, si querés hacer esto, no, esto no lo voy a hacer. Vas al siguiente capítulo. Y ahí lo lees más rápido, porque te estás comiéndote, capaz, mucha gente tiene ese error de comerse capítulos al pedo, porque realmente por coste no. hundido. Claro. Un sesgo que te hace invertir más sobre algo que ya invertiste. Sí. Entonces, si vos empezás a leer un libro a 20 páginas y no te está gustando nada, pero si ya empecé y voy 20 páginas, lo voy a terminar. No, también. Claro, Un sesgo que nada. No tiene ningún tipo de Sí, sentido. me ha pasado que decís, ok, prefiero no avanzar o cambiarlo que directamente... Y te da culpa. ¿Te da culpa? Claro. Como que decís, pero o seré yo, o ese libro, no sé, me interesa. Hay libros que no es para el momento. Hay libros que no son para el momento. Me ha pasado libros que los largué, por ejemplo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, y lo empecé con 15 años. Leí hasta el primer hábito y dije, no puedo más. Dije, no, y ahora el otro día a principio de año me lo leí y me lo comí entero. Claro. Estamos cortitos de tiempo ya. Sí, Matías. te iba a decir, justo estamos charlando de libros, nos gustaría que digas, bueno, ok, estos libros son los que más me marcaron, los que más me gustaron, los que recomendaría a una persona, puedes guiarlo en los que quieras. Sí. Bueno, volvemos un poco. Los que recomendaría es según el propósito y los objetivos de la persona. Ahí vamos. O sea, que no te puedo recomendar ningún libro. Los que a mí más me cambiaron y que podría recomendar muy a nivel genérico, más que libros diría autores, pero te voy a decir autores y libros medio. Te recomiendo Laín García, que tiene muchos libros, los recomiendo mucho. Y su libro que te recomiendo es La voz de tu alma, que es como el epicentro de Mi abuela es fanática de Laín. Es fanática. Sí, ¿sabés que me está sonando por mi abuela o alguien? Porque igual, claro, tiene sus años, digamos. ¿Laín? No es tan grande. 37. Tiene 30 y pico, pero llega a mucha gente de todas las edades. Sí. Estoy seguro. Bueno, sí, perdón. Crack. No, tranqui. No, después, segundo autor, Joe Dispenza, y te recomiendo Sobrenatural, el libro, que habla un poco sobre... bueno, también el placebo eres tú, un poco sobre las creencias, cómo la mente crea la realidad, cómo cambiar, cómo dejar de ser tú, que es otro libro que tiene, pero cómo convertirte en alguien nuevo, un poco muy de mentalidad. Y después tercero, David Hawkins, que es el autor que en este momento me está cambiando la vida. David Hawkins, que es muy espiritual, muy sobre espiritualidad, muy sobre gestión de emociones, pero para mí es la clave. Wow. Y del libro primero, Dejar ir. Dejar ir. Dejar ir. No, yo pensé, habías dicho David Hawkins. Sí. Claro, yo relacionaba David Goggins. No, o Stephen Hawking también a veces se confunde. David Hawkins. Si entramos ahora, ¿no? También como última recomendación, a tu feed de Instagram o YouTube, ¿qué creadores de contenido están como tus más mirados, o los que, digamos, siempre le das like, o los que más bola le das? Bueno, es que en Instagram no consumo mucho así el aprendizaje. Sí veo, por ejemplo, alguna historia para inspirarme a nivel creativo, a nivel de cómo lo están haciendo, a nivel de emprendimiento, a nivel de estrategias. Pero en Instagram yo no aprendo. Ok. Claro. Aprendo en YouTube, o cursos, pero en YouTube, red social. ¿Y qué canal les recomiendo? Bueno, Laín García es uno, aunque yo ahora ya no lo consumo, porque ya pasé la etapa de Laín García, ya me gustó mucho, me aportó un montón, pero ahora tengo otros objetivos, un poco lo de aprender con propósito. Exacto. Y después, ¿qué más consumo en YouTube? Claro, es que depende de la temática, pero también recomiendo Secretos de la Vida, que es de desarrollo personal. Y bueno, básicamente eso. No me acuerdo. Bien, buenísimo. Bueno, creo que fue tremendo episodio. Siempre solemos decir, bueno, las personas que te gustarían que... Ay, siento que me quedo corto. Sí, nos quedamos medio cortos de tiempo, porque después acá sé que hay otras personas y demás que vienen al estudio. Pero bueno, personas que digas, me gustaría que vean un episodio, que graben acá. Sí. Bueno, yo ahora estoy en Argentina, yo soy de Uruguay y vine de viaje. Y dos personas que vine. Están acá. Sí, que literalmente están acá y recomiendo porque tienen un montón que aportar. Una es mi hermana, que se llama Pavo. Y es después genial, un amigo que es Facu, que también. Sí. Facu Barranca lo conozco ya hace un tiempito apenas. Arranqué el desarrollo personal, a subir videos en TikTok. La primera persona que me contactó fue él, me acuerdo. Patente. Encima me acuerdo, él tenía 20k en Instagram. Yo recién estaba empezando a subir reels y me dijo, no, vamos re bien, acordate todo. Así que la verdad, buenísimo. Bueno, queda pendiente el episodio. Entonces, próximamente, saben seguirlo directamente en redes de Gonza. Muchas gracias. Agradecerte por venir, querido. Creo que
tremendo valor. De acá se van a ir muchísimos clips, porque fuera de joda tiraste. No, tremenda la data que tiró. La data que tiraste. La data que tiró este tip. Entonces, nada, tus redes, el Club de Progreso, porfa, tirá todo eso, todo el chivo, es el momento. Sí, bueno, no, en las redes Gonza_Spinelli, y después creo que el proyecto más importante que vengo trabajando hace meses es el Club del Progreso, y bueno, el clubdelprogreso.com si querés más información, pero yo creo que es algo que es lo que le hubiese gustado al Gonza del pasado tener, sin duda.